tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Vamos a hacer un problemita sencillito, un poco diferente hasta lo que hemos hecho hasta ahora de fórmula empírica, pero verás que es muy sencillito. Paso a leerlo. Dice, una muestra de 2,028 gramos de un determinado azúcar, pues se quema en corriente de oxígeno y produce dióxido de carbono y vapor de agua. Y nos dan las cantidades de dióxido de carbono y vapor de agua. Sabiendo que el azúcar solo contiene carbono, hidrógeno y oxígeno, calcula su fórmula empírica. Bien, pues sabes que la fórmula empírica es la fórmula que nos da la mínima relación entre los átomos de los elementos que componen la molécula. En este caso, la molécula de azúcar. Vamos a escribirnos aquí este azúcar. No sabemos su fórmula, pero sabemos que contiene un cierto número X de átomos de carbono, un cierto número Y de átomos de hidrógeno y un cierto número que llamaremos Z de átomos de oxígeno. Bien, sí que sabemos, nos lo ha anunciado aquí arriba, lo estoy señalando en rojo, que de azúcar pues tenemos 2,028 gramos. También sabemos que este azúcar se quema con oxígeno, en corriente de oxígeno, y como productos pues obtenemos el dióxido de carbono, CO2, y el agua en estado vapor. Bien, de dióxido de carbono tenemos 2,974 gramos y de vapor de agua 1,217 gramos. Esto lo tenemos del enunciado. Aquí tenemos los gramos de carbono y los gramos de vapor de agua. Bien, pues ¿qué necesitamos para calcular la fórmula empírica? El proceso para calcular la fórmula empírica, te lo voy a poner aquí a la derecha, pues siempre es el mismo. Mira, necesito la masa de carbono, hidrógeno y oxígeno, que son los elementos que componen el azúcar. Con esta masa y la masa molecular calcularemos los moles de los tres, de carbono, de hidrógeno y oxígeno. Una vez lo tenemos, pues dividimos entre el menor. El menor de número de moles de carbono, hidrógeno y oxígeno. Al dividir entre el menor, tendremos la relación entre ellos y la relación entre moles será la misma que la relación entre el número de partículas, entre el número de átomos. Bien, pues empezamos. No tenemos la masa de cada uno de ellos, de carbono, hidrógeno y oxígeno, pero la podemos obtener. ¿Y cómo lo podemos obtener? Mira, si te fijas en la fórmula, todo el carbono que tengo aquí en el azúcar también está en el dióxido de carbono. Y todo el hidrógeno que está en el azúcar lo tengo también en la molécula de agua. Luego, si podemos saber cuánto hidrógeno hay en el agua, volvemos hacia atrás y calculamos cuánto hidrógeno, y sabemos ya cuánto hidrógeno hay en el azúcar. Y lo mismo, si podemos saber cuánto carbono hay en el dióxido de carbono, volvemos hacia atrás y sabemos ya cuánto carbono tenemos en el azúcar. Por diferencia, restamos y sabremos el oxígeno. Vamos a escribirlo. Tenemos entonces, a ver, lo voy a escribir aquí abajo. Mira, todo el carbono que estaba en el azúcar está ahora en el dióxido de carbono. Perfecto. Lo voy a poner en negrita, un poquito más grande, y esto lo empezamos. Muy bien, pues empecemos. Vamos a calcular. Carbono. Empecemos con el dióxido de carbono. Tenemos masa molar del dióxido de carbono. Vamos a calcularla. Las masas atómicas, supongo que te las sabes ya de memoria, tantas veces las hemos usado, pues el carbono es 12 y el oxígeno es 16. Como tenemos 2 por 16. 12 más 32, 44 gramos por mol. Bien, de aquí, fíjate que en 44 gramos de dióxido de carbono hay, ¿cuánto de carbono? 12 gramos de carbono. Pues en 44 gramos de dióxido de carbono y 12 gramos, en 2,974 que tenemos nosotros de dióxido, pues hacemos la relación, lo podemos hacer. Vamos a hacer el factor de conversión. Empezamos con lo que tenemos. Lo que tenemos siempre es el principio del factor de conversión. 2,974 gramos de dióxido de carbono. Punto, raya.
Abajo gramos de dióxido de carbono. La masa son 44. Arriba, de 44 gramos, tenemos 12 gramos de carbono. Tengo, por tanto, 2,974. Lo multiplicamos por 12, lo dividimos entre 44 y nos sale 0,811 gramos de carbono en el CO2 y en el azúcar. Perfecto. Vamos a ponerlo aquí arriba ya, de carbono. Por tanto, tenemos 0,811 gramos. Vamos a subrayarlo porque luego lo vamos a necesitar. Aquí lo tenemos en rojo. Vale, vamos a seguir entonces. Vamos entonces con el agua. Voy a escribirte lo mismo de antes, que es todo el hidrógeno que estaba en el azúcar está ahora en el agua. Perfecto. Vamos a aceptar por aquí. Lo dejo aquí perfectamente escrito. Okay. Seguimos adelante. ¿Cuánto hidrógeno hay en el agua? Vamos a por él. ¿Qué necesito? Igual que hemos hecho en el dióxido de carbono, necesito la masa molar del agua. Vamos a por ella. Vamos a llamarle M sub R del agua. Del hidrógeno es 1 y como tenemos 2, pues 2 por 1, más el oxígeno, que es 16, pues 18 gramos por mol para el agua. Eso implica que en 18 gramos de agua hay 2 gramos de carbono. Pues si en 18 gramos de agua hay 2 gramos de carbono, en 1,217 gramos de agua tendré X, un factor de conversión. Vamos a por ello. Empezamos el factor de conversión con lo que tenemos. Y lo que tenemos de agua son 1,217 gramos de agua, factor de conversión, punto y raya. Si hemos empezado con gramos de agua, abajo gramos de agua. La masa son 18 y de... aquí me he equivocado, 2 gramos de hidrógeno. 2 gramos de hidrógeno. Vale, por tanto son 1,217 por 2 dividido 18. Esto nos sale de hidrógeno 0,135 gramos. Perfecto, lo voy a poner aquí al lado del carbono, aquí arriba. Tenemos de hidrógeno 0,135 gramos. Lo voy a poner en rojo también porque lo voy a necesitar luego. Luego no, ahora mismo. ¿Y por qué lo voy a necesitar? Pues porque necesito calcular el oxígeno. El oxígeno lo calculamos por diferencia. Vamos aquí abajo, cálculo de la masa de oxígeno. El cálculo de la masa de oxígeno será, tenemos el total, la masa del azúcar. Le quitamos la masa de carbono, le quitamos la masa de hidrógeno y tenemos únicamente la masa de oxígeno. Vamos allá. La masa de oxígeno será, por tanto, el total, el azúcar, 2,028. Restamos el carbono. Carbono hemos dicho, lo vemos ahí arriba en rojo, 0,811. Y restamos el hidrógeno, 0,135. Esto nos sale de oxígeno 1,082 gramos de oxígeno. Lo ponemos arriba también. 1,082 gramos para el oxígeno. Perfecto. Ya tenemos la primera parte. Pues una vez tenemos las masas de cada uno de los elementos, ya sabemos seguir. Vamos a hacerlo. Voy a borrar esta pantalla. Vale, aquí lo tengo. Volvemos a poner los datos que hemos obtenido y calculamos el número de moles. Cálculo del número de moles
de carbono, hidrógeno y oxígeno. Vamos allá. Empezamos por el carbono. Eran 0,811 mol y gramos. Vamos a poner aquí. Todo el mundo se puede equivocar. El primero yo. Gramos de carbono. Seguimos. Factor de conversión. 12 gramos de carbono. 1 mol de átomos de carbono. Y esto nos sale 0,0676 mol de átomos de carbono. Perfecto. Ya tenemos el carbono. Ahora vamos a por el hidrógeno. 0,135 gramos de hidrógeno. Factor de conversión. 1 gramo de hidrógeno. 1 mol de átomos de hidrógeno. Nos sale el mismo número. 0,135 mol de átomos de hidrógeno. Más. Nos queda el oxígeno. 1,082 gramos de oxígeno. Punto raya. 16 gramos de oxígeno. 1 mol de oxígeno. Esto nos sale 0,0676 mol de átomos de oxígeno. Bueno, ya lo tenemos todo. Ya tenemos los moles. Nos ha salido el mismo número de moles de carbono que de oxígeno. Y creo que es el número más pequeño, el menor. Bien, dividimos ahora. Por aquí arriba. Relacionamos el número de moles dividiendo entre el menor, el más pequeño. Vale, vamos allá. Para el carbono el más pequeño es el mismo, ¿no? 0,0676 mol de carbono, 0,0676 mol de carbono, respecto a él me va a salir un 1. Para el hidrógeno, 0,135 mol de hidrógeno, respecto a los 0,0676 mol de carbono, y para este me sale un 2. Y por último, para el oxígeno, pues me va a salir un 1 también, 0,0676 mol de oxígeno, respecto al carbono, 0,0676 mol de carbono, luego carbono y oxígeno, 1. Luego ya tenemos la relación de carbono, vamos a hacerlo aquí abajo, en grande, de carbono y de oxígeno, el mismo número, un 1. Y de hidrógeno, vamos a poner en medio, pues tendremos un 2, el doble. Luego la fórmula empírica, que nos da la mínima relación entre los átomos de los elementos que componen este azúcar, pues nos dirá que de carbono y de oxígeno tendremos el mismo número de átomos. Y de hidrógeno tendremos el doble. Recuerda que en ningún momento estamos diciendo que de carbono y de oxígeno haya 1 y de hidrógeno haya 2. Lo único que estamos diciendo es que de carbono y oxígeno hay el mismo número y de hidrógeno el doble. No podemos seguir y calcular, obtener la fórmula molecular porque nos falta la masa molar. Nos vemos en el siguiente problema y hacemos uno de este tipo. Gracias y hasta ahora.